Dani, hablando de la historia de Portugal y de España, una pregunta. Se dice que, a ver, tú me vas a corregir, el Papa en ese entonces dio una carta donde autorizaba la prédica del catolicismo, del cristianismo, ¿sí? Pero se la dio a los, no sé si primero a los portugueses. Ok, lo que fue el tratado fue en 1493, se llamó el Tratado de Tordesillas. Era entre Portugal y España. El mediador era el Papa Alejandro VI. Entonces se discutía de que Portugal estaba bajo dominio español. Es decir, Vasco de Gama, los países que había conquistado Vasco de Gama, por así decirlo, estaban bajo corona española. Recordemos que en aquella época los reyes católicos eran los reyes de España y Portugal nos pertenecía. Lo que hizo el rey de Portugal fue ya trazar una separación entre España y Portugal, es decir, lo que era España, España, lo que era Portugal, Portugal. Los reyes católicos accedieron, no hubo ningún problema, y la parte de Brasil se la cedió a Portugal, Nueva Guinea se la cedió a Portugal, y la parte de África, creo que Madagascar, se la cedió a Portugal. Creo que algunas otras más que Vasco de Gama había conquistado bajo corona portuguesa, pero con dominio español. Desde 1493 fue cuando los reyes católicos firman el Tratado de Tordesillas, en el cual Argentina, toda la parte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, México, todo eso es dominio español, y la parte de Brasil, Nueva Guinea y África es dominio portugués. Ese fue el tratado que se hizo, que se llamó el Tratado de Tordesillas. Okay. Ahora, la idea de evangelización y la idea de expansión comercial, ¿van de la mano o son pretextos para ir? Porque siempre existe esa idea de que en el nombre de la religión buscas mercados para vender. Sí, por ejemplo, evangelizar, en aquella época evangelizar era, como dijo Fray Bartolomé de las Casas, al indio se le evangeliza no con las armas, sino con una cruz y con una Biblia. Es la forma de evangelizar a un indígena. Lo que ocurrió fue cuando se empezó a abrir, cuando Cristóbal Colón empezó a abrir ya la senda hacia el nuevo mundo, hacia lo desconocido, fue cuando él iba embarcado con frailes, con monjes para evangelizar a los indios. Evangelizar la forma de que se abre una nueva ruta de comercio, pero que sean católicos, es decir, que hacer católico al indígena que en esa región. Entonces la idea era, todo el mundo sabe, bueno, mucha gente pensaba en aquella época que la tierra no era redonda, era cuadrada, porque en el Corán hablan de las cuatro esquinas del mundo, se pensaba que era cuadrada. Otros pensaban que era completamente redonda, que como ser cuadrada, y también se pensaba de que la tierra, el sol giraba alrededor de la tierra y no al revés. Colón demostró que la tierra es como un huevo, ovalada. Entonces fue cuando él empezó a hablar de un nuevo mundo, es decir, quería abrir rutas hacia lo desconocido. Empezó a abrir todo, digamos que llegamos a El Salvador, llega a las islas de Cuba, llega a las islas de Cuba, Haití, son las islas que empieza a llegar Cristóbal Colón. A raíz de ahí se empieza a abrir ya comercio y evangelización hacia el nuevo mundo. Muchas veces mucha gente, muchos viajantes, como por ejemplo mucho después como Marco Polo, Juan Sebastián Elcano, eran para abrir otras rutas. Digamos que Marco Polo era más de comercio, porque era abrir rutas hacia el oriente, y ya no evangelizar, simplemente abrir rutas de comercio, traer cosas de otros continentes, por ejemplo especies, arroz, sedas, que se empezó a abrir la ruta de la seda. Entonces, pero sí, yo pienso que comercialización y imaginación van de la mano. Ahora, conocemos la historia de la expansión del colonialismo hispano, pero antes del colonialismo hispano y de la evangelización hispana peninsular, fue el colonialismo y la evangelización portuguesa, antes, que comenzó con África y que se extendió hasta la India. Esa es la parte poco conocida de la historia, que de hecho entró en conflicto los intereses religiosos y los intereses comerciales en un lugar de la India, en un lugar histórico de la India comercial, un punto estratégico comercial al que alcanzó barcos portugueses mercantes, que era Goa.
Coa, Samarcanda, nos empezaron a convertirse en ciudades, en polis, ya de comercio influyente. Recuerdo que los primeros comerciantes no fueron ellos, fueron los fenicios. Fueron los primeros comerciantes que empezaron a ir rutas hacia lo desconocido, porque si nos fijamos, no sé si algunos de ustedes han visto, hay una playa, se ven el mar del fondo y parece que el mar acaba. Porque parece que como es un horizonte y acaba ahí, no, es lo que se pensaban antes, no, pues es que el mar acaba hasta en el ojo no alcanza, no, hay más. Entonces, los primeros comercializantes eran los fenicios. Poco después fueron los vikingos, aparte de ser guerreros y de ser más bruscos que un arao y eso, pero abrían rutas. De hecho, el primer vikingo que pisó América, aparte de terracota, fue en Terranova, fue Eric el Rojo, era vikingo, de origen inglés. Entonces ellos empezaron a ir a rutas de comercio, aparte de rutas de invasión. Pero los fenicios fueron los que empezaron a crear el comercio, los fenicios. Los musulmanes lo que hacían era algo muy importante. Cuando abrieron un rato de comercio, lo que hacían es que en cada ciudad que hacían una compra, depositaban un dinero, se empezaron a crear los bancos. Eso es lo que hacían los musulmanes. Por ejemplo, si yo iba a comercializar a India y tenía 3.000 monedas de oro, iba a un banco, depositaba 2.000 y me quedaba con 1.000. ¿Por qué? Porque cuando me robaban o me saqueaban, no me robaban tanto, me robaban una cantidad de lo que yo tenía. Entonces, por cada ciudad que iban a comercializar, ellos hacen un pagaré. Era como una especie